Hola, bienvenidos de nuevo a Wata Fitness. El día de hoy tenemos un tema supremamente importante para todos ustedes, tanto para entrenadores como usuarios de gimnasios, de ejercicio físico y demás. Es un tema que el canal debe haber arrancado de un inicio con pero pues debido a ciertas importancias en temario que debimos haber dado antes, hoy vamos a hablar del denominado fitness. Una palabra que le han dado mucho palo, una palabra que la han trajineado, una palabra en que la han traído de aquí para allá, pero al final no sabemos bien qué es el fitness. Incluso se ha pensado confundir con unas prácticas deportivas que no están relacionadas con ella. Pero antes de irnos a la cortinilla, piensen lo siguiente. Pregunta, ¿un entrenador físico o un instructor, como le dice la gente, puede ser gordo? Bueno, para empezar a hablar de fitness, que es un tema bastante extenso y un tema pues que requiere mucho análisis, tenemos que entrar un poquito en sintonía histórica y espero otra vez, como siempre, me tengan paciencia porque esta vaina no es tan fácil como parece ser. Hay que devolvernos un poquito a la edad antigua, inclusive podríamos mirarlo desde nuestros antepasados primitivos, donde el movimiento, la actividad física, llamémosle el ejercicio hasta cierta medida, era utilizada como una forma de supervivencia. Pero ya después hacia la Roma antigua, la Grecia antigua, podríamos rescatar nombres tan importantes como Galeno, padre de la medicina, uno de los padres de la medicina, Hipócrates, donde empiezan a mirar la parte de la actividad física, el ejercicio o más bien algunas enfermedades de tipo hipocinéticas y cómo se podrían contrarrestar con el simple movimiento. Ahora, si lo vemos de pronto hacia la época de 1420 con Vittorino da Feltre, que es donde ya empiezan a hablarse de unos conceptos muy parecidos a la educación física, donde ya la actividad física se ve como un componente esencial para ser educado como tal. Podemos ver también a Cristóbal Méndez en 1553, donde se habla de el ejercicio físico y sus beneficios, o la actividad física y sus beneficios, donde se publica el primer libro y se empieza a estandarizar realmente qué es lo que se debe hacer como aptitud física, aunque aún todavía no se determina el concepto fitness como tal. Consecuentemente, hace 1811, Frederick Jahin, no recuerdo bien el apellido, habla muy bien de la mejora de las capacidades físicas y esas capacidades físicas cómo están relacionadas con su día a día, es decir, que ya se empieza a filtrar un poco hacia lo que es la condición física y llamémoslo así y su aptitud para enfrentar la vida diaria. Tenemos a Hippolyte Triad en 1847. Aquí es muy importante porque se empieza a hablar del primer gimnasio. Primer gimnasio no como ese gimnasio que nosotros imaginamos con cargas, con pesas, con mancuernas, sino era un gimnasio más gimnástico, más pensado en barras paralelas, en colgarse de aros. Hagan de cuenta que era como un CrossFit, pero un CrossFit como muy clásico, un CrossFit como muy de la época, llamémoslo así. Ya de pronto adelantándome mucho más fuerte, tenemos a George Herbert hacia principios más o menos del siglo XX, cuando se habla de una primera publicación de ejercicios funcionales. ¿Sí? Hay un primer librito que habla de una metodología llamada, él creo que le llamaba como metodología natural, donde él decía, para poder entrenar usted tiene que llegar a la básica. ¿Qué es la básica? Arrastrarse, caminar, saltar, correr, o sea, algo muy parecido a lo que nosotros conocemos hoy día como entrenamiento funcional. Pero bueno, no los voy a aburrir con mucha historia, de pronto me voy a saltar un poco hacia lo que es, bueno, principios del siglo XX, hacia más o menos 1950, que es cuando ya empieza el doctor Morris a hablar de enfermedades cardiovasculares y su relación con la inactividad física. Creo que los estudios de la epidemiología más clásicos que existen es precisamente el doctor Morris y colaboradores, donde ya se empieza a relacionar la inactividad física con el riesgo prematuro de muerte. Y asimismo, hacia 1953, esa sí es una época súper importante en Estados Unidos, sale o se empieza desde el presidente Eisenhower, sale una asociación, bueno, se instaura una organización que se llama el President's Council Around Fitness. Ahí ya se empezó a utilizar la primera palabra fitness
llamémoslo así, en la historia de manera ya bastante comunitaria. ¿Por qué se creó este tipo de programas y por qué se creó esta organización? Precisamente pues porque en Europa se empezó a hablar de unas pruebas que se llaman las pruebas Krauss-Weber, y esas pruebas Krauss-Weber se basaban principalmente en la condición física de los niños de la Comunidad de Europa, y pues efectivamente Estados Unidos, llamémoslo así, le dieron muchos celos y empezaron a crear este tipo de instituciones para crear un impacto suficiente en el ejercicio y la actividad física del joven. Ya por último, President Council, como ya lo había dicho, se convirtió en el famosísimo President Council and Physical Fitness and Sports, en donde principalmente hacia 1955, hacia 1960, ya empiezan a explorar el fitness, la aptitud física hacia no solo la comunidad de la población, sino en este caso también con la educación física, es decir, el colegio. Bueno, y esta parte sí me tocó sentarme porque sí les quiero leer explícitamente o literalmente lo que es el término fitness para que no empecemos a dialogar infructuosamente acerca de lo que eso no es. ¿Listo? Vamos a la literatura, vamos a los autores, vamos a ver qué se opina con respecto al fitness. El fitness realmente en los últimos años se ha ido transformando no solo en el sentido del rendimiento, ¿sí? Hace unos añitos usted revisaba de pronto las definiciones y sí, intentaban verse como desde el punto de vista de la nutrición, el comportamiento, el estado mental, el estado físico, inclusive pues le dan mayor importancia al estado físico. Hoy día ya esta palabra se ha ido como limpiando, se ha ido filtrando hasta que llega un punto en donde ya le dicen, ok, no, el fitness o capacidad física es esto. Entonces empezamos a definir desde lo más básico. ¿Qué es fitness? En el caso de la raíz de la palabra como tal, fitness es, llamémoslo así, literalmente decir estar o ser, ¿sí? En aptitud, ¿sí? Es decir, tener una aptitud para hacer algo. Eso es lo que traduce literalmente el fitness. No les estoy, si se dan cuenta, no les estoy leyendo hoy desde el diccionario, porque yo siempre saco el diccionario, bueno, ¿qué es fitness? No, porque el diccionario de la lengua española no tiene la definición de fitness como tal, al incluirse como un anglicismo, entonces no lo podemos definir en el caso de la literatura española, es simplemente una palabra que nosotros trajimos del inglés y la traducimos acá. Ahora, ya sabemos que el fitness es la aptitud de hacer algo, pero entonces, ¿qué es ese algo? ¿Qué es lo que se hace en ese algo? Entonces, ya como les dije, ya empezamos a quitar un poco lo que es la comida, la alimentación, el estado. Esto yo lo nombro muy claramente porque en redes sociales, como siempre mi crítica en las redes sociales, siempre se está hablando de fitness como la alimentación y cómo sentirse bien. Y lo que más me preocupa es que están diciendo que el fitness es verse bien, o sea, tener un cuerpo fitness, y cuerpo fitness en ningún lado usted lo encuentra. O sea, eso ya es un término inventado por ellos. Entonces, ahora sí empecemos a definir fitness, y no solo fitness, sino una palabra que hablaba aquí en uno de los artículos del Instituto Internacional de Ciencias del Ejercicio Físico y la Salud, que habla del Health Related Physical Fitness. ¿Qué quiere decir esto? El fitness, llamémoslo así, relacionado con la salud, que es lo que más nos interesa en este caso. Y dice, ojo con esto, caracterizado por la capacidad de realizar diariamente actividades con vigor y demostración de destrezas y capacidades que están asociadas con un bajo riesgo de desarrollar enfermedades hipocinéticas prematuramente. Aquí es donde ya la cuestión del ejercicio y el movimiento juega un rol muy importante. Este sentido se podría decir que fitness significa llegar a un estado de buena salud, y que es la capacidad de llevar a cabo diariamente tareas con vigor y viveza, sin excesiva fatiga y con suficiente energía como para disfrutar del tiempo libre aunque surjan emergencias imprevistas. Este de nuevo es una definición del President Council, que ya les había dicho que estaba a cargo del presidente Eisenhower y después pasó a manos del presidente Kennedy. Pero pues si vamos un poquito más, porque esto fue más o menos en 1971 cuando se definió esto, ya vamos un poco más adelante y miramos a, por ejemplo, Clark en 1995, donde dice que es la capacidad de mantener, animar y resistir el estrés bajo y circunstancias difíciles cuando una persona incapacitada lo abandonaría.
Pero voy a ir a una que me gusta más. Realmente de las definiciones de fitness que más me gusta, obviamente, son las de una de las instituciones más importantes a nivel internacional, que es el American College of Sport Medicine o Colegio Americano de Medicina del Deporte, que en el 98 lo define como capacidad de llevar a cabo niveles de actividad física desde un nivel moderado a vigoroso, sin la aparición de fatiga indebida, así como la posibilidad de mantener esta capacidad a lo largo de la vida. Entonces ya lo definimos completamente. ¿Qué quiere decir? Fitness es la posibilidad de yo poder entrenar mis capacidades físicas, ya las voy a listar fácilmente, y mediante el entrenamiento de esas capacidades físicas yo pueda salir a mi vida diaria, moverme y realizar mis actividades de la vida diaria sin presentar una fatiga prematura, y que obviamente este movimiento se haga de una manera muy facilitada, de una manera muy facilitada a nivel de criterios funcionales. Entonces, eso es lo que llamamos hoy día a lo que es fitness. Bueno, ya les había hablado de las capacidades físicas. Bueno, contextualicemos. El fitness, conocido ahorita en este momento, es realmente el cúmulo de capacidades o condiciones físicas que tiene un ser humano para realizar una tarea. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una lista de capacidades físicas que puede tener un ser humano y que lo hace funcionalmente viable para su vida diaria. Entonces, por eso me encuentro hoy acá, o en este momento, en esta máquina, porque cogemos desde los conocimientos de Kenneth Cooper en 1968, donde habla del famosísimo aeróbico. Entonces, en este aeróbico es cuando la resistencia, o como en algunas traducciones aparece como tolerancia cardiovascular, juega un rol muy importante para el trabajo. Entonces, el entrenamiento de la resistencia cardiovascular o tolerancia cardiovascular, como lo dice el Colegio Americano de Medicina del Deporte, no solo se basa en subirse una trotadora o subirse una bicicleta o subirse una elíptica y empezar a realizar actividad sin ningún control. Obviamente se requiere de una evaluación física y una evaluación física de soporte cardiovascular para saber qué nivel de condición física tengo y hasta dónde puedo llegar. Y no solo hasta dónde puedo llegar, sino qué nivel de dosificación necesito. Para ello necesitaré una serie de herramientas, por eso siempre he recomendado, bueno, que ya esto estaba un poquito viejito, ya ahorita los nuevos monitores vienen a pulso o vienen a brazo, y en este caso es muy bueno la monitorización de la frecuencia cardíaca, y que el entrenador, la persona que te atiende, es muy importante que también tenga en cuenta el uso de aparatos complementarios, porque no solo vamos a tratar con personas del común, personas no patológicas, sino que personas que sufren de algún trastorno de tipo hemodinámico o algún tipo de trastorno circulatorio. Bueno, ya tenemos la capacidad física de la tolerancia o la resistencia cardiovascular, es decir, cómo esa bomba cardíaca responde a un esfuerzo físico de grandes masas musculares. Ahora, hay otra cualidad o condición física denominada la flexibilidad, ¿sí? Conocida así clásicamente, ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Yo soy más de la idea de llamarlo amplitud de movimiento o rango de amplitud de movimiento, también le llaman algunos libros o algunos autores, en donde no solo se plantea el estiramiento como una forma de llegar a esta amplitud del movimiento, sino que refiere una serie de metodologías basadas en movimientos, en tracciones, en movilizaciones u ayudas de un agente externo que obviamente colabore con esta movilidad articular. Dentro de los componentes del fitness, de los componentes de la condición física, evaluar la movilidad articular es supremamente importante. ¿Por qué? Porque me da a determinar o me dice hasta qué rango nivel de movilidad puedo llevar un movimiento, un ejercicio. Y no solo eso, sino que sabemos al día de hoy, por medio de la evidencia, que efectivamente las limitaciones de tipo articular pueden estar relacionadas directamente con un potencial de riesgo lesivo. Para ello, pues yo sé que de pronto es mucho pedir en algunos sitios la utilización de, por ejemplo, un goniómetro, un aparatico que me sirve para medir los rangos o grados articulares, pues puede ser una muy buena opción. Pero si de pronto no tengo esta herramienta a la mano, puedo utilizar cualquier evaluación física que me esté a la mano y que me ayude con esta evaluación de la movilidad articular. Bueno, y tenemos dentro de las condiciones físicas, voy a dejar una de las que más les gusta a la gente, que es la fuerza y la composición corporal.
Pero de todas maneras esto no implica que hayan otras cualidades o capacidades físicas que también son muy importantes. El Colegio Americano de Medicina del Deporte en el 92 caracteriza las condiciones físicas o physical fitness en dos grandes categorías, unas relacionadas con la salud, que están las que ya hemos visto, la de tolerancia cardiovascular o resistencia cardiovascular, tolerancia muscular o resistencia muscular, fuerza, que ya la vamos a ver, flexibilidad, que ya la vimos, y obviamente composición corporal. Ya vamos a ver por qué la composición corporal es tan importante a la salud. Pero hay otras que están relacionadas con el rendimiento, y ojo, no lo parametricen como un rendimiento deportivo, sino rendimiento físico en general, es decir, que la persona mejore su rendimiento en el día a día. Entonces ahí vamos también a la literatura de tipo anglosajona, aunque este test ha sido ampliamente criticado por su nivel de validez y algunos criterios evaluativos, pero de todas maneras es una muy buena propuesta. El famosísimo, Functional Movement Screen, o el FMS, donde se plantean o se proponen ciertos movimientos para que se puedan evaluar uno a uno. Entonces el objetivo es que por medio de estos movimientos se evalúe no solo la fuerza, sino la flexibilidad, el equilibrio, la estabilidad, la agilidad y otro tipo de condiciones físicas que son muy importantes a tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, el famosísimo squat, ¿sí? La famosísima sentadilla con brazos por encima, el overhead squat, pues es una evaluación muy importante que no solo está relacionado con la fuerza, sino también con la flexibilidad o la movilidad articular en este caso, y también está relacionada altamente con el equilibrio. Entonces es una manera muy sencilla, miren, no se requiere de una herramienta muy difícil de conseguir, sino simplemente un bastón, un palito, en donde usted simplemente pone las extremidades por encima de su cabeza y de manera sagital, es decir, en plano sagital, usted evaluará a la persona mientras desciende de una forma lo más paralela posible. Es decir, que a medida que voy bajando, el tronco no debería buscar hacer inclinación, ni mucho menos el levantar los talones como tal. El objetivo es que el movimiento se haga lo más paralelo posible y que obviamente tronco, extremidades y zona inferior estén lo más rectos posibles. Este es apenas uno de los movimientos que se plantean en este FMS y que son muy importantes que ustedes como entrenadores se planteen y usted como usuario los exija. Bueno, y tenemos dentro de las condiciones físicas que más le han dado palo en los últimos años, principalmente hacia los 90, entrados los 2000, debido a todo este auge de literatura basado en la sarcopenia, basado en el deterioramiento funcional, en la dinapenia y bueno, otro tipo de enfermedades que ya ustedes entrenadores conocen. Precisamente entramos al campo de la fuerza que ahorita todo el mundo echa mano, los influencers, las personas del medio le echan mano para simplemente verlo desde un punto de vista estético, lastimosamente. Entonces, si usted hace trabajos de fuerza, usted va a obtener una serie de beneficios a nivel muscular, pero no van más allá de los criterios de la salud. Pero bueno, aquí me quedaría hablando muchísimo tiempo de este tema. La fuerza es un tema muy interesante, pero lo que les quiero mostrar es que el entrenamiento de la fuerza es no solo importante en su entrenamiento hacia la estética, sino sobre todo hacia la salud, que es lo que nosotros queremos. Y no solo ello, sino que también la fuerza, como cualquier otra cualidad o condición física, debe valorarse, debe evaluarse, debe testearse como tal. Es decir, que tenemos una serie ya de herramientas y aparaticos que nos ayudan a la evaluación directa o indirecta de este tipo de condiciones físicas. Ya conocemos bastantes, conocíamos clásicamente hacia la época de los 70s, 80s el famosísimo RM, que ya no lo vemos con muy buenos ojos, lo vemos ahí como una historia, llamémoslo así, clásica, pero en este momento ya tenemos aparatos un poco más fáciles de acceder y que me miden la fuerza en tiempo real. El famosísimo encoder lineal o otro tipo de aparaticos parecidos a estos me mide no solo la carga que yo estoy movilizando, bueno, él no la mide, sino la velocidad en que yo estoy moviendo esa carga, que es bastante importante para poder determinar qué tipo de fuerza estoy desarrollando. Ahora, no solo eso, el encoder lineal, sino que también tenemos otro aparatico como el potenciómetro o el evaluador de potencia en pie, que también es muy válido y es muy fácil y muy sencillo de utilizar, o el clasiquísimo dinamómetro de mano, que es el que utilizan normalmente en clínicas o en consultorios para poder relacionar la fuerza prensil con en el caso del riesgo prematuro de muerte
por muerte cardiovascular. Entonces, asimismo podemos hablar de ahorita aplicaciones que miden la fuerza y bueno, otro tipo de componentes que son muy importantes a tener en cuenta. Bueno, y para terminar este video, dentro de las cualidades, condiciones físicas o el llamado fitness, que vuelvo y reitero, no deberíamos llamarle fitness porque no es una palabra que pertenezca a nuestro lenguaje español, pero lastimosamente nos toca adaptarnos a, llamémoslo así, las exigencias o demandas del mundo anglosajón, donde debemos nombrar a las cosas como ellos lo dicen. Pero bueno, physical fitness, fitness o condición o cualidad física para la salud o para el rendimiento, pues engloba una cantidad de términos y una cantidad de parámetros pues, que me determinan a qué nivel de cualidad o condición física yo me encuentro. Y dejamos de últimas entonces en este caso una de las más controvertidas y en este caso una inclusive de los más utilizados por entrenadores personales y los felicito. Pero así como hay una felicitación, hay un regaño. No digo que son todos, obviamente, pero sí la mayoría de entrenadores personales carecen de evaluar mayores condiciones físicas. De pronto, si es el caso, en ocasiones evalúan solo la composición corporal, que obviamente es importante, y esa composición corporal debe pasar más allá de simplemente tomar peso y tomar medidas. Bueno, la masa, realmente como se debería llamar. Sino que debería basarse en toma de medidas específicas, con adipómetros, con herramientas específicas antropométricas, para poder determinar que esta persona no solo tiene una masa de 63 kilos, de 80 kilos, de 90 kilos, sino esa masa, esos 90 kilos, ¿a qué pertenecen? ¿De qué está constituido? ¿De cuánto es la grasa? ¿Cuánto es el músculo? ¿Cuánto es el hueso? ¿Cuánto es el agua? ¿Cuánto hay de tejido visceral graso? Bueno, todos esos componentes que, vuelvo y repito, no están solo relacionados con la estética, que es algo que ya vamos a concluir con ello, sino sobre todo con factores de la salud, que es la masa, el peso, el IMC, que pues no estoy muy de acuerdo, el nivel de tejido graso, que ya sabemos que hay una relación directa entre la cantidad de tejido graso, sobre todo la visceral, y las enfermedades cardiovasculares o incluso los procesos proinflamatorios. Entonces hay que evaluar esto, hay que determinar muy bien cuáles son los componentes que en este caso lleva a una persona a tener cierta masa o cierto peso. Entonces aquí es cuando ya respondemos la pregunta, porque no se me ha olvidado la primera pregunta que hicimos. ¿Un entrenador puede ser gordo? Es una respuesta bastante compleja, pero yo diría que sí. Un entrenador físico, y esto va a generar mucha controversia y mucho debate, y lo he tenido en muchos sitios. Obviamente sí, un entrenador físico, un entrenador de gimnasio puede ser gordo. Otra vez volvemos a definiciones, a las palabras en su real definición. Si usted va otra vez a la definición de gordo, es una persona muy abultada o corpulenta, de grandes carnes. Eso quiere decir que una persona que conlleva una masa muscular alta también se puede considerar gordo, es decir, que no solo entendamos gordo como una persona con grandes adiposidades, sino también con grandes carnes, con grandes musculaturas. Entonces, para que empecemos a ampliar un poco ese término de gordo. Y aún así, aunque esté gordo de músculo, gordo de grasa o gordo de lo que sea, desde que el entrenador me demuestre que tiene las capacidades o condiciones físicas adecuadas para poder demostrar a las personas que realmente está entrenando, yo digo que es muy correcto. Me preocupa más ese entrenador que tal vez se basa más en lo físico, en cómo se ve, en cuánto tiene de brazo, cuánto tiene de pectoral, su deltoides está redondo o no, si su abdomen está marcado. Realmente eso no me dice mucho, ¿sí? Incluso si yo veo un mínimo porcentaje de grasa o un tipo de grasa muy bajito, eso también puede estar relacionado con enfermedades o algunos riesgos de enfermedad, sobre todo a nivel hormonal. Entonces, esto no solo tiene que ver con el físico, en estar marcado o no, sino que simplemente que mi cuerpo esté relacionado con la aptitud física, que tanto puedo desarrollarme yo en mi actividad física diaria. Y eso es para mí, ese es mi concepto para mí, lo que debe demostrar un entrenador físico de gimnasio o un entrenador físico o inclusive un educador físico. Debemos demostrar que estamos realmente capacitados para poder llevar las habilidades motrices básicas, coordinativas o cualidades físicas en todas las dimensiones, que si nos ponen a hacer una prueba de fuerza muscular la podamos
cumplir a cabalidad, podamos responder a un test de resistencia cardiorrespiratoria de manera óptima, que podamos responder a un test de flexibilidad, que podamos responder a un test de equilibrio, que podamos responder positivamente. Y creo, para mí, es el mejor ejemplo que podemos tener los entrenadores, más allá de que si estamos gordos, que si estamos flacos, que si estamos marcados. Pero, maldita sea, hay que aceptar la realidad del medio. ¿Y cuál es la realidad del medio? El usuario, lastimosamente, todavía sigue pensando que el entrenador debe lucir bonito. Lastimosamente eso es así y la gente todavía sigue comprando servicios de entrenamiento personalizado simplemente porque el entrenador se ve grandecito, se ve musculoso y no está mal. No digo que esté mal, lo que digo es que eso no solo se debe basar en ello para poder comprar un servicio. Más bien usted como usuario, le doy ese consejo, lo primero que usted debe averiguar es qué nivel de competencia académica tiene este entrenador, su universidad, su capacitación, su instrucción, inclusive no sé si sabían, para poder realizar este tipo de mediciones usted tiene que tener una certificación. Una de las certificaciones más conocidas es la famosísima ISAC, que capacitan y certifican a las personas para que puedan hacer este tipo de mediciones. Es muy importante tomar esas capacitaciones para poder llevar a cabo este tipo de mediciones de manera correcta. Pero bueno, aquí, como siempre, me termino extendiendo demasiado. Sin más decirles que porfa no confundan el término fitness con el término de fisicoculturismo, con el tipo de bikini, con esas competencias que solo se basan, bueno, solo no quiero sonar despectivo, pero se basan exclusivamente en las características estéticas. Ojo, no es una crítica, no significa que el profesor Adrián odie el fisicoculturismo y el fisicoculturismo, no. Otra cosa es que el fisicoculturismo es una actividad deportiva, es una actividad de rendimiento que requiere un gran sacrificio y que pone en riesgo la salud muchas veces de los que lo practican. Entonces, el fisicoculturismo y todas sus vertientes, el que le llaman bikini, todas estas áreas, pueden poner en riesgo a las personas que no están persiguiendo mecanismos de tipo competitivo deportivo. Entonces, por favor, no impulsemos a la gente a que haga estas prácticas o base sus entrenamientos basados en lo redundé, perdón, pero sí basados en este tipo de actividades deportivas. Una cosa es el fisicoculturismo, otra cosa es el physical fitness o la condición o cualidad física para la salud. Y para mi concepto, ya para cerrar, las competencias fitness o wellness, que fue un término que también dejamos de tocar, pero puede ser para el otro video, esas competencias fitness o wellness para mí no se deberían llamar así, porque están desdibujando el real término de fitness como es. No siendo más, como siempre, espero apoyen el canal, le den un like, le den a la campanita, suscríbanse al canal. Como siempre, nosotros hacemos todo lo posible porque el contenido sea lo más estricto posible, pero si tiene algún comentario, alguna crítica, obviamente este tema da para mucho debate, por favor, bienvenido, pero hágalo con respeto y hágalo con argumentos y fundamentos. Que les va muy bien. Chao.